La mayoría de los motores se basan en el bloque de fundición. Se trata de un bloque rígido donde van los pistones y se crean las fuerzas que los empujan dentro de los cilindros. El bloque es además una pieza fundida de precisión con una compleja red de galerías internas por las que pasan el refrigerante y el lubricante. El cigüeñal, que transmite el empuje de los pistones hasta llegar finalmente a las ruedas, se apoya en unas muñequillas sujetas con cojinetes a la bancada del bloque. El cigüeñal está hecho con una forma y precisión tales que, aunque gira a gran velocidad, no se desequilibra y por tanto apenas produce vibraciones. El diseño de los pistones varía, pero todos son piezas de precisión que encajan dentro de los cilindros. Los pistones y las bielas están hechos para que soporten altas temperaturas y un fuerte desgaste. Cada biela va unida al cigüeñal de modo que su pistón sube y baja por el cilindro cuando el cigüeñal gira. Pero ¿qué es lo que hace que el pistón suba y baje y el cigüeñal gire? En un coche moderno siempre hay más de un pistón, pero de momento pensemos solo en uno. Al bajar, el pistón absorbe una mezcla de combustible y aire. Al subir el pistón, esta mezcla se comprime y se calienta. Una chispa enciende la mezcla, que se quema y se expande. Y esa expansión empuja al pistón hacia abajo. Al subir, el pistón empuja los gases quemados fuera del cilindro. Este potente proceso de combustión es la base del motor de combustión interna. Se conoce como ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y expulsión. Pero el motor moderno no tiene solo un cilindro y un pistón, sino casi siempre 4. Cada pistón lleva unos segmentos que impiden que se escape el aire por las paredes del cilindro, por las razones que ahora veremos. Cada pistón va unido al cigüeñal mediante la biela, exactamente del mismo modo. El cigüeñal lleva en un extremo un volante de inercia. El impulso o inercia de este volante ayuda a que el cigüeñal gire a bajas revoluciones y contribuye a que ese giro sea uniforme. Los 4 pistones suben y bajan por los cilindros en parejas. Cuando se produce la combustión en 2 de ellos y empiezan a descender, los otros 2 suben. Esta acción combinada de los 4 pistones hace que el cigüeñal gire con suavidad, pero con potencia. El orden exacto de la combustión, el orden de encendido, parece arbitrario. Pero está arreglado para dispersar los esfuerzos del cigüeñal a lo largo del mismo sin producir vibraciones. La combustión en cada par de pistones los empuja hacia abajo y eso hace que el cigüeñal gire media vuelta. La combustión del siguiente par de pistones los desplaza también hacia abajo, con lo que se completa una vuelta del cigüeñal. Y así continúa el ciclo.
Hasta aquí los pioneros reconocerían los motores modernos. La combustión que tiene lugar en cada pistón debe producirse en una cámara hermética, de modo que los gases en expansión empujen al pistón en vez de escapar por las paredes del cilindro. Esa cámara, la cámara de combustión, va fundida en la culata. Por lo que vemos aquí, esto puede ser cualquier cosa menos un cierre hermético. La cámara de combustión tiene 5 agujeros. El central es para la bujía. Los otros 4 para las válvulas. Hay 1 o 2 válvulas de admisión por las que entra en la cámara de combustión la mezcla combustible-aire. Y 1 o 2 de escape, por las que salen los gases quemados. Las válvulas se cierran mediante un muelle. El muelle, a su vez, va sujeto por un retén y unido al vástago de la válvula por un par de casquillos. Encima vemos una tapa llamada normalmente taqué. Enseguida la veremos mejor. Las válvulas de admisión y las de escape van sujetas del mismo modo. Con las bujías y las válvulas bien colocadas, todos los agujeros de la culata son herméticos. Encima del bloque se coloca una junta para que no escapen los gases entre el bloque y la culata. Después se atornilla la culata al bloque. Con los cementos que cierran los pistones contra la pared de los cilindros, las válvulas y las bujías que cierran los agujeros de la culata y la junta que cierra la unión con el bloque, la cámara de combustión queda hermética. ¿Por dónde entra entonces la mezcla y salen los gases de escape? Está claro, las válvulas tienen que abrirse y cerrarse. Eso lo hace otro eje que gira, el árbol de levas, o cada vez más 2 árboles de levas, uno para las válvulas de admisión y otro para las de escape. Cada árbol de levas va bien sujeto por muñequillas atornilladas a la culata, pero dejan que el árbol gire. En su extremo, cada árbol de levas lleva 2 poleas grandes. Son las que transmiten el giro del cigüeñal, que a su vez hace girar los árboles de levas. El elemento de unión entre los árboles de levas y el cigüeñal es una correa dentada, la correa de la distribución. Al girar el cigüeñal, giran también los árboles de levas. Las levas de cada árbol empujan hacia abajo a los 2 taqués, que hacen que las válvulas se abran momentáneamente antes de que el muelle las vuelva a cerrar. Está claro que la apertura y cierre de cada par de válvulas tiene que coincidir con una posición del pistón. De ahí la importancia de la correa de la distribución. Si imaginamos por un momento que somos el pistón, en la cámara de combustión vemos que las válvulas de admisión dejan entrar la mezcla. Y luego se cierran para la compresión y la combustión. Y las válvulas de escape dejan salir los gases quemados. Ahora vemos el porqué del ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. En un momento dado, cada uno de los pistones estará haciendo una de estas cosas, pero como veremos en la siguiente unidad, el ciclo de 4 tiempos no supone que tenga que haber 4 pistones. Puede haber más o menos. Su diseño puede ser ingenioso, pero el motor se pararía en segundos si no estuviera bien lubricado y frío. La mayoría de los motores se enfrían con agua. El agua o refrigerante, que en realidad es agua con aditivos, pasa por una red de canales llamados galerías, por el bloque y la culata, y enfría el motor absorbiendo calor.
Después, el refrigerante pasa por el radiador. Va por dentro de unos tubos finos que se enfrían por el aire que pasa por el radiador. Si el refrigerante se calienta mucho, como puede pasar en la ciudad, se pone en marcha un ventilador que aumenta la corriente de aire. Desde el radiador, el refrigerante vuelve al motor. Este ciclo se repite ayudado por una bomba de agua. La bomba suele estar delante del motor y va movida por el cigüeñal y una correa. En este caso, la correa mueve también el alternador. La bomba envía el refrigerante por las galerías del bloque y la culata, donde absorbe el calor del motor. Cuando el motor está frío, el refrigerante no pasa por el radiador para que se caliente antes. Cuando el motor ha alcanzado la temperatura ideal, se abre el circuito del radiador para que pase el refrigerante. Lo que abre y cierra ese circuito es un termostato, una especie de grifo situado en la culata por donde pasa el agua. Hasta que el refrigerante alcanza en ese punto una temperatura dada, el termostato está cerrado para que no pueda pasar. Cuando el refrigerante alcanza esa temperatura, el termostato se abre, dejando que pase el refrigerante al radiador, donde se enfría. Como el circuito del refrigerante es hermético, necesita un depósito de expansión o botella aliviadero. El agua se calienta y dilata, comprimiendo el aire de la botella que coge presión. Como una olla a presión, eso hace que se llegue a calentar por encima del punto de ebullición, pero sin llegar a hervir. De este modo, el refrigerante puede extraer más calor del motor. Pero eso supone también que el tapón de la botella solo se puede quitar con gran cuidado o cuando el motor está frío, lo que recomienda el manual del usuario. Aparte de mantener el motor frío, todas sus partes móviles se deben lubricar con aceite para reducir la fricción. Si no, se desgastarán antes o se recalentarán gripando el motor. Todos los motores llevan una bomba de aceite. Esta bomba suele estar movida por el cigüeñal. Bombea aceite por las galerías del bloque y la culata. Todos los motores llevan algún tipo de cárter de aceite, generalmente bajo el cigüeñal. El cárter lleva un tubo de aspiración, un tabique que evita que salpique aceite, y el cárter propiamente dicho. Ahí es donde va el aceite cuando lo rellenan en el taller. Al girar el motor, la bomba aspira el aceite del cárter a través del tubo. De la bomba, el aceite pasa por las galerías a todas las piezas móviles alrededor del cigüeñal, hasta los árboles de levas. El aceite completa su recorrido volviendo al cárter a través de las galerías. El aceite llega a todas las partes móviles del motor a través de una red de galerías secundarias perfectamente colocadas, cada una de las cuales llega a un lugar preciso. En algunos motores el aceite incluso se pulveriza sobre la faldilla de los pistones, más para refrigerarlos que para lubricarlos. En su recorrido el aceite pasa por un filtro que retiene las pequeñas partículas de carbonilla que quedan entre los pistones y la pared de los cilindros. También hay un sistema que filtra los gases nocivos que se forman en el cárter, como veremos en otra unidad. Y por último, para evitar que el aceite se salga, el motor lleva una tapa de los árboles de levas sujeta a la culata con juntas y pernos.